Nosotros aquí estamos para anunciar el fortalecimiento de la calidad institucional del Estado desde el punto de vista del régimen de transparencia en el funcionamiento de las organizaciones sociales a través del dictado de un decreto que es el 1821 del corriente año 2023. Como ustedes saben, a través de la resolución 118 de la Administración Pública Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación del año 2021, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y Empleo incorpora claramente una definición desde el punto de vista del concepto de trabajadores y trabajadoras de la economía popular y de subsistencia básica a los sujetos que desempeñan de manera individual o colectiva para generar un ingreso personal o familiar, sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos del cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidados de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo, pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales y todos aquellos que bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley 20.744 y sucesivas modificatorias, participen en el proceso de producción de bienes y o servicios con relaciones asimétricas con la finalidad de subsistir. O sea, tenemos un nuevo actor incorporado al proceso de trabajo y en ese contexto hay múltiples fórmulas para el desempeño del trabajo, en tanto en la producción de bienes y o servicios. Y en consecuencia es necesario tener un marco regulatorio para fortalecer la capacidad institucional de fiscalización y de transparencia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el Protocolo de San Salvador, reafirma claramente la pertenencia de estos nuevos grupos al mercado o al mundo de trabajo, precisamente los que están integrados en lo que se denomina economía popular y social, como también la economía solidaria, que es ejercida mediante organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas de trabajo, entendiendo claramente el trabajo como una acepción amplia y generalizando desde el punto de vista de sus formas que la actualidad asume en base al objetivo de promover actividades, oficios, arte o profesión a los efectos de incrementar la estructura de ingresos de las familias para la satisfacción de sus necesidades fundamentales. De esta manera, interpretamos claramente que lo que es la economía social, popular y o solidaria se organiza a través de asociaciones simples, a través de asociaciones civiles, fundaciones y o cooperativas de trabajo, es decir, organizaciones no gubernamentales cuya fuente de financiamiento y generación de ingresos puede provenir del ámbito público o del ámbito privado, resultando, en este último caso, la necesaria intervención, por ejemplo, a través del Ministerio de Trabajo, de la inspección de personas jurídicas y registro público de comercio en el ejercicio del poder de policía societario, no solo en los trámites de concesión de personería jurídica, sino en el análisis y control de los nuevos requisitos formales y sustanciales que son imprescindibles exigir a toda persona física que pretenda conformar una persona jurídica con el objeto de promover o ejercer una actividad socioproductiva, sociocomunitaria o sociolaboral en el marco de la economía social, solidaria y o popular. Por ello, nosotros entendemos que la intervención vinculada al otorgamiento de personería, autorizaciones, control y fiscalización debe complementarse con la acreditación de extremos formales previos a la concesión y permanentes durante su funcionamiento, o sea, antes de que se constituya la organización y durante la constitución con el objeto de establecer una fiscalización en tiempo real de las y los integrantes, garantizando el control patrimonial personal, antecedentes penales y publicidad de los actos. En consecuencia, este decreto que acabo de mencionar
impulsa una serie de modificaciones en el régimen. Primero, este decreto exige a las personas físicas que constituyan y o sean miembros de asociaciones civiles, fundaciones o cooperativas de trabajo la presentación de los siguientes certificados. Primer certificado es el certificado del registro único de personas violentas. Cualquier registro de personas violentas obviamente puede generar un proceso de descalificación para su inscripción. Segundo, certificación del registro de deudores alimentarios, REDAM. Tercero, certificación del Tribunal de Cuentas, es decir, que no tenga juicios de responsabilidad que obviamente impliquen deudas impagas. Y, por último, exigimos también la declaración jurada patrimonial. ¿Por qué lo hacemos? Primero, con el objeto de garantizar que el control ex ante, es decir, antes de la constitución efectiva de una organización, no implique el amparo de personas violentas que se puedan escudar en las mismas, en el anonimato, y a su vez porque tenemos que garantizar no solamente la transparencia en el vínculo entre el Estado y las organizaciones para el desarrollo de la economía solidaria, popular o también social, sobre la base de el funcionamiento de las organizaciones, que obviamente tienen que presentar balance, memoria, balance, los estados contables, la declaración jurada patrimonial e impositiva de sus organizaciones, pero también de los miembros de sus organizaciones. Porque si utilizan efectivamente a estas organizaciones como pantalla para el acrecentamiento patrimonial individual, entonces están explotando a los trabajadores o eventualmente lo que están haciendo es utilizar a la organización en beneficio propio. Eso para evitar efectivamente una percepción por parte de la ciudadanía desde el punto de vista de que pueden hacer lo que quieran, cuando en realidad tienen que estar perfectamente regulados. Es decir, el Estado tiene un procedimiento de carácter secuencial sistemático. El Estado primero tiene que verificar la acreditación de los requisitos formales y sustanciales de cada institución. Segundo, la suscripción de un convenio de carácter formal. Tercero, la ratificación de ese convenio por la resolución de autoridad competente. Cuarto, los dictámenes pertinentes por parte de cada uno de los organismos de control del Estado para la erogación que signifique para el Estado promover actividad alguna con la organización. Por último, la emisión de una factura de base electrónica por parte de la organización para la ejecución del gasto y, con posterioridad, la rendición de cuentas con la certificación si se trata de una obra y o la ejecución de un bien, una certificación de carácter formal que acredite que la obra que se pretende o se pretendió hacer se realice y si efectivamente no se realice, la intimación correspondiente para que se ejecute. De manera que no hay nada que no esté debidamente fiscalizado y controlado. Pero ahora, con estos requisitos, vamos a fortalecer la capacidad institucional de prevención por parte de las organizaciones. Inclusive se ha elevado el monto mínimo que debe acreditar una organización a los efectos de evitar una proliferación que definitivamente no sea susceptible de un control eficaz por parte del Estado. A su vez, el Gobierno de la provincia ha suscrito con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas un convenio con el objeto de establecer un mecanismo de certificación, de realización y certificación de balance, memoria y balance, es decir, certificación de los estados contables correspondientes. Y también para la realización de auditorías técnicas operativas que permita garantizar la eficacia en el sistema de control. Es decir, ahora fortalecemos aún más las exigencias desde el punto de vista del ingreso a las organizaciones y la separación clara entre la organización y el individuo o los individuos que la componen, y en ese contexto también con los mecanismos de acreditación de las auditorías correspondientes a través de órganos competentes. En segundo lugar, el decreto establece requerir actualización de los datos de las asociaciones civiles, fundaciones y mutuales con domicilio jurisdiccional en la provincia del Chaco a través de la Inspección General de Personas Jurídicas. Recordemos que nosotros propusimos un proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados para unificar la Inspección de Personas Jurídicas, que era la Dirección de Personas Jurídicas, conjuntamente con el Registro Público de Comercio,
con el objeto que estaba en el ámbito del Poder Judicial de la provincia. Se ha unificado en el ámbito del Poder Ejecutivo con el objeto de, desde la constitución de sociedades comerciales hasta las organizaciones sociales, forma parte del proceso de fiscalización societaria que objetivamente ejerce el poder de policía el Estado provincial a través del Poder Ejecutivo. En ese contexto, la actualización será obligatoria por medio digital de acceso público para conocimiento e información de la ciudadanía a fin de fiscalizar el funcionamiento y la administración de todas las personas jurídicas. Es decir, cualquier ciudadana o ciudadana chaqueña, a partir de esta norma, vía plataforma digital, puede decir qué hace tal fundación, qué hace tal asociación civil, quiénes son sus miembros e integrantes, a los efectos de garantizar un control popular, social y ciudadano, a los efectos de legitimar un régimen de transparencia con mayor participación. En tercer lugar, autorizar al organismo de Contralor a disponer la suspensión y o pérdida de la concesión de la personería jurídica otorgadas a quienes incumplan con las obligaciones y responsabilidades impuestas. Objetivamente, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno y Trabajo, ha tomado debida nota respecto a las intervenciones de fundaciones, asociaciones, y a su vez eso constituye un patrimonio social. Es decir, ese patrimonio social debe ser devuelto al Estado o el Estado lo canaliza conforme a objetivos y metas perfectamente determinadas. ¿Esto qué significa? Que no constituye patrimonio individual de nadie, sino patrimonio colectivo que, por sus características sociales, forma parte de la fiscalización del Estado. O sea, nadie se lleva lo que no corresponde y si se lleva lo que corresponde, tiene la penalización que también corresponde. También nosotros pretendemos, a partir del cuarto punto, crear una unidad de recepción y seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias de hechos que refieren irregularidades, que pueden constituir ilícitos penales y o administrativos de socios y o terceros y o beneficiarios de una entidad civil, contribuyendo a la seguridad jurídica y la protección de personas, arbitrando las medidas judiciales y o administrativas que correspondan. Todo el tiempo hemos observado que existen múltiples comentarios y o recomendaciones inclusive de ciudadanos y ciudadanas. Inclusive lo que nosotros estamos haciendo todo el tiempo es reuniones de no más de 20, 30, 40 o 50 vecinos, en rondas de vecinos respecto a temas de seguridad, salud, etcétera, etcétera, y temas que tengan que ver con agenda pública y ciudadana. Bueno, uno de los temas claves es, nos han pedido este tipo de unidades con el objeto de que cualquier ciudadano o ciudadana que observe cuestiones que pueden ser susceptibles de conducta sospechosa, automáticamente lo haga a través de las vías correspondientes. Me parece que esto es un tema muy importante porque así como los foros de seguridad vecinal pretenden fortalecer el control de la responsabilidad de la policía y también combatir tenazmente el delito a través de una participación social y ciudadana, nos parece que esta unidad nos va a permitir garantizar aún más un régimen de transparencia cuyo fortalecimiento se da a partir de este decreto. Y por último, el quinto punto es determinar que las y los ciudadanos podrán efectuar denuncias para informar retenciones indebidas de planes sociales, venta ilegal de bienes del Estado y o desvío de fondos de subsidios a través de las comisarías existentes, pero también mediante la línea pública, gratuita y confidencial 0800 888 92 22. Repito, 0800 888 92 22. Por internet, mediante Tu Gobierno Digital o en forma presencial a través del Centro de Gestión de la Secretaría General de la Gobernación. ¿Por qué hacemos esto? Primero porque nosotros no queremos de ninguna manera, pero también lo que no queremos de ningún modo es que un beneficiario directo que ejerce un derecho, que es el derecho social, pueda ser utilizado por personas con aviesas intenciones. ¿Eso qué significa? Nadie puede ser explotado en el ejercicio de un derecho.
Nadie puede ser obligado compulsivamente a efectuar un aporte que no está obligado. Y, por supuesto, muchas veces se utilizan estos mecanismos discrecionales para promover desde movilizaciones hasta afectación de otros derechos. De manera que lo que nosotros pretendemos es que los derechos sociales se ejerzan libremente, que no exista un tratamiento compulsivo por parte de los directivos de las organizaciones con sus miembros o quien efectivamente desempeñan acciones dentro de una organización. Esto significa que no vamos a aceptar ninguna relación de vasallaje, ni tampoco métodos extorsivos, ni tampoco una relación esclavizante. Muy por el contrario, queremos garantizar la dignidad de la persona humana y eso significa propiciar un régimen tan transparente que permita garantizar de que quien se sienta afectado lo puede hacer por los canales pertinentes sin exponerse ni siquiera personal o individualmente. Para eso actuará e intervendrá el Estado con todo el peso de la ley a los efectos de garantizar que esto funcione. Nosotros lo que hemos hecho es suscribir este decreto 1821 del año 2023. Por supuesto, es decreto que también propiciamos su ratificación ante la legislatura provincial. Por eso agradecemos a nuestros legisladores provinciales que nos acompañan. Muchísimas gracias por hacerlo. Y en ese contexto, lo que queremos transmitir es que cualquier recomendación adicional para fortalecer la capacidad institucional del Estado a los efectos de propiciar esta transparencia nos va a permitir seguir por el sendero de, por un lado, que el desarrollo de la economía social, popular y o solidaria sea una herramienta para la promoción del empleo, de la actividad económica digna y de una fuente de generación de ingresos de las familias, sin que esto sea un ariete o un factor para que grupos ideológicamente exacerbados pretendan eliminar cualquier política pública que promueva inclusión y equidad social. Y en segundo lugar, entender claramente que las conductas individuales y de carácter social deben ser debidamente cuidadas y protegidas por parte del Estado respecto al resto de los ciudadanos. No se pueden vulnerar derechos de ciudadanos y a su vez se debe ineludiblemente efectuar un control ex ante de las conductas individuales para evitar objetivamente consecuencias sobre terceros. Nos parece que es una contribución muy adecuada, nos parece que es lo que la ciudadanía chaqueña espera de nosotros, generar todas las contribuciones que permitan que se puedan realizar reclamos por la vía pertinente, sin afectar derechos de terceros, que efectivamente podamos construir una economía social, popular y solidaria con la vertebración de ingresos para mejorar la equidad de carácter social y la distribución del ingreso, que todo eso sea compatible en el marco del diálogo como herramienta social para la construcción de consensos de carácter estructural en una sociedad y que eso sea posible con un marco regulatorio en donde todos podamos cumplirlo debidamente. Así como cuando nos presentamos como candidatos a ejercer un cargo público, tenemos que cumplir todos estos requisitos, bueno, los miembros de las organizaciones sociales también lo tienen que hacer. Eso significa equidad de trato, eso significa igualdad de oportunidades y eso significa escuchar los reclamos de nuestro pueblo, que lo hacen en cada uno de nuestros rincones y eso significa escuchar claramente en nuestras reuniones, de 20, de 30, de 40, de 50 vecinos. Nos piden esto, nos pedían esto, aquí está una herramienta para brindar una solución. Eso significa escuchar lo que el pueblo pide, tener un oído atento a las demandas populares y que en definitiva podamos construir entre todos un régimen cada vez más transparente, cada vez más solidario, cada vez más equitativo, pero sobre todo con igualdad de trato, con igualdad de oportunidades para hacer de nuestra provincia una provincia inclusiva, solidaria